Una vez más estamos aquí en Hablamos de Salud, porque hablando de salud es hablar de vida, obviamente, y como siempre también tocamos temas muy interesantes e importantes de tener en cuenta, por sobre todo para prevenir ciertas enfermedades y ciertas cosas que solemos compartir con ustedes. Está nuevamente con nosotros el doctor Daniel Báez para charlar en esta ocasión. Doctor, ¿cómo estás? Una vez más, bienvenido. Muy bien, José. Estoy muy bien y espero también que usted y nuestra audiencia también estén bien. Qué bueno. Hoy queremos hablar acerca de cosas que tienen que ver con la temporada que estamos ya de alguna manera sintiendo de a poco. Este año creo que fue un poco más alargado, pero ya estamos sintiendo la época de verano, la época de mucho calor, y con ello se vienen también cuidados que hay que tener en cuenta en la salud para poder entonces lidiar también con el calor, doctor. Así que queremos hablar un poco de eso, ¿eh? Así mismo, yo creo que son algunas preguntas de repente que se tiene así normalmente, ¿verdad? ¿Qué hacer en el caso de? Y ahora traemos algunos puntos que queremos tratar y entonces a través de eso, para que nuestras audiencias puedan saber cómo actuar o también cómo cuidarse, ¿verdad? Entonces, yo creo que va a ser muy interesante este programa una vez más. Qué bueno. Entonces, algunas cuestiones que hay que tener en cuenta en la época de calor para cuidar nuestra salud. ¿De qué arrancamos ahí? Si hablamos del verano, si hablamos del calor. Sí, realmente yo creo que hay muchos puntos para tratar, ¿verdad? Y todos son importantes también, pero bueno, tenemos que empezar de algunos. Así es que, bueno, es muy importante, por ejemplo, el hidratarse bien durante este tiempo. Siempre lo es importante, pero bueno, en esta época y en el verano se siente mucho más la necesidad de hidratarnos bien, ya que se suda mucho más. Entonces el organismo nuestro necesita de recibir constantemente esa hidratación. Estamos hablando del agua en especial, ¿verdad? Y bueno, pero también tenemos algo muy bueno, hablando de hidratación en nuestra cultura, que sería nuestro tereré, nuestro mate también, que ayuda mucho en ese sentido. Y siempre esa es la pregunta, ¿verdad? Yo consumo luego mucho líquido, tomo mi tereré, siempre está mi mate, y la pregunta siempre es, inclinándose hacia eso, ¿es válido para hidratarse realmente? Es válido. ¿O no, verdad? Es válido. ¿Qué es lo que suele pasar? Y cabe recalcar o aclarar por qué muchas veces nosotros le decimos a nuestros pacientes que no cuente lo que es el tereré o mate y que cuente realmente el agua en sí, ¿verdad? Porque no se puede medir, no se puede cuantificar al tomar tereré, por ejemplo. Bueno, al final, ¿entre cuántos estamos? Somos 6, 7 personas que estamos tomando tereré. El termo es de 1,5 litros o de 2 litros. Al tomar en una ronda de tereré, ¿cuánto cada uno llegó a tomar, verdad? ¿Cuánto se hidrató? Y depende de la guampa. Capaz en una hora de tiempo que hubo, o en media hora de tiempo que hubo, entre 5 o 6 personas, capaz que 500, 600 ml de líquido nomás recibió como cada máximo. Uno, como máximo. Sí. Pero pareciera que es mucho. Y hablando justamente de lo que es la medida de la guampa, se tomó 25 mates, pero había sido 20 ml cada vez, ¿verdad? Sí. Entonces, al final, no importa el tiempo ni la cantidad de veces que haya tomado su mate, al final la suma total de líquido es poco, ¿verdad? Otra cosa sería si es una persona sola que está tomando una jarra de tereré, ¿verdad? Se prepara su 2 litros o su 1,5 litros de jarra de agua fría y se toma todito. Bueno, ya sabe que tomó, cuánto tomó, ¿verdad? Exacto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros en ese caso insistimos? Que cuente cuántos litros viene a ser, ¿verdad?
bueno, si puede tomar 2 litros al día y aparte tomar su tereré, ya sea en la casa, con los amigos, su mate, bueno, al final ya suma. Exacto. Sería como 2 litros y algo más. Entonces, lo que queremos nomás que sí o sí pueda alcanzar por lo menos lo mínimo. Y lo mínimo estamos hablando de 2 litros de agua diaria por persona, hablando de adultos, ¿verdad? 2 litros sin hablar de sudor. Porque si una persona trabaja llega a sudar mucho porque su lugar de trabajo es bastante caluroso o tiene que ver luego con fuego o cerca de fuego o un lugar muy caliente. O alzando cosas pesadas. O alzando cosas pesadas, trabajo pesado o estar directamente en la luz del sol, ¿verdad? Ahí directamente. Entonces se suda mucho y en ese caso se puede duplicar incluso la necesidad básica del agua. Entonces, en vez de 2 litros, ya sería entre 3 a 4 litros de diario que deberían de tomar para que realmente el organismo esté bien hidratado. Exactamente. Y algunos dicen, pero yo no tengo problema, doctor, o sea, no siento la necesidad de beber agua. Pero eso es importante que sintamos primero para beber o tenemos que beber antes de eso. Realmente lo ideal es no sentir la necesidad de tomar agua. O sea, sí o sí tomar. Sí o sí, saber que tenés que tomar, si vamos a hablar otra vez de la cantidad, si vamos a poner como ejemplo 2 litros, si por lo menos yo puedo tomar hasta el mediodía 1 litro y poder otra vez tomar 1 litro más por la tarde, entonces eso sería ideal, ¿verdad? Porque si uno ya empieza a sentir sed, es porque realmente ya uno ya está ya en una etapa de deshidratación ya. Y ya te está pidiendo tu organismo ya te está pidiendo socorro, es una alarma ya. Entonces lo ideal es ir tomando aunque sea que no tenga ganas de tomar todavía. Entonces, y también uno se puede adaptar. O sea, si ya el cuerpo recibe luego poca cantidad de agua diariamente, el cuerpo se va a adaptar a eso y no va a pedir mucho. Pero la consecuencia va a ser más adelante. Entonces, para no llegar a esa consecuencia, es mejor saber la cantidad apropiada de tomar el agua y dar cada día esa cantidad de litros al cuerpo. Excelente. Bueno, y hablando de beber agua, también queremos hablar un poco acerca de la exposición al sol, ¿verdad? Es otro de los cuidados que tenemos que tener. Es muy importante también ese tema. ¿Y cuántas horas al día se puede estar en la actividad solar? ¿Qué hora tenemos que salir? ¿Cómo tenemos que cuidar ese aspecto, ¿verdad? Y todo depende, José, de cómo uno se prepara para salir al sol, a la exposición del sol, porque no es igual que uno salga con una remera cortita, short, sin tener kepi o sombrero y estar muchas horas, que salir bien preparado, ¿verdad? Tener la remera, si es posible también tener una camisa de manga larga que pueda cubrir lo más que pueda de la muñeca, la piel. Entonces, usar también kepis o si es posible sombrero que pueda cubrir mucho más, ¿verdad? Proteger mucho más. Entonces, quizás el tiempo de exposición a la luz solar puede ser más, pero siempre con cuidado. Es lo más importante. No es luego tanto el tiempo. Exacto. Entonces, evitar de salir, si vamos a hablar de hora, por lo menos se dice que desde las 10 de la mañana hasta 4 de la tarde lo que hay que tratar de evitar estar a la exposición del sol. Entonces, si uno está en la playa o en algún lugar, lo ideal es en ese momento estar más en la sombra. Igual, antes de ese tiempo, antes de las 10 de la mañana o después de las 4 de la tarde, igual uno tiene que estar cuidando. Es un poco menos ya la intensidad de los rayos ultravioleta, pero por lo menos es menos,
pero debería de igual cuidarse, ¿verdad? Y hablando un poco, hay dos preguntas, ¿verdad? Uno tiene que ver principalmente aquellos que se van de vacaciones en la playa o en la piscina, principalmente los chicos. El tema del protector solar, ¿verdad? Es necesario tener sí o sí antes de entrar en una piscina, igual si está en la sombra, y también la cantidad, cómo Sí. en proporciones se puede, para que no afecte, ¿verdad? Ni a Sí. la piel, ni al chico. Entonces, ¿cuáles son las cantidades necesarias que tienen que usar del protector solar hablando, ¿verdad? Sí, y realmente el tiempo de aplicación, lo ideal es entre 20 a 30 minutos antes de salir a la playa o a salir directamente ya a la exposición del sol, es lo ideal que se aplique, ¿verdad? 20 a 30 minutos 20 antes. a 30 minutos antes. ¿Eso para qué ayuda? De que haya ese producto ya esté preparado para poder, por ejemplo, combatir, digamos, hablando de si es que vas a entrar en el agua, para que realmente no se salga así fácilmente ese producto. Tiene que tener su tiempito para que pueda penetrar la piel en sí, ¿verdad? Los poros y todo. Entonces, una vez que uno se adentra al agua, entonces sigue, permanece el producto. También si es que uno no va directamente a entrar ya al agua, hablando en especial en este caso de playas, también uno puede estar sudando mucho y si es que se coloca y sale ya al sol directamente, entonces el sudar en ese momento que va a ser intenso, puede ser que arrastre otra vez el producto y una vez más quedamos sin protector solar. Entonces, lo ideal es aplicarse el protector estando en la sombra, En la sombra. ¿verdad? En un vientecito que no genere mucho sudor. Así mismo. Y menos la exposición al sol. Sí, Y y la después cantidad, recién, ¿no? y la cantidad en sí, bueno, se sabe, ¿verdad? Que uno tiene que colocar más o menos por la yema del dedo y aplicarse uniformemente por la piel, por las partes más expuestas, y en ese sentido no hay problema, porque tampoco uno no va a poner muy poco ni exageradamente, ¿verdad? Uno más o menos ya va viendo a dónde, en qué parte ya está ya el producto, y bueno, colocarse unánimemente, eso es lo ideal, no dejar partes del producto, o sea, partes de la piel sin producto. Y lo que es muy importante, por ejemplo, en estos casos, es que cada 2-3 horas se debería de hacer el retoque de colocar otra vez. No es que No es una vez y para todo el día. y se coloca y está todo el día ya con ese producto, ¿verdad? O sea, cada 2-3 horas debería de hacer unos retoques otra vez para que sea bien efectivo. Hablando también de épocas de calor, es donde la gente muchas veces quiere estar con una ropa cómoda, no quiere tanta ropa encima porque obviamente hace mucho calor. Pero en cuanto a la ropa, ¿cómo debería ser? Y bueno, hablando en general, lo ideal es esas ropas de tela bien livianitas, que sea transpirable, en que sea también, si es posible, de color claro, que no absorba mucho el calor, ¿verdad? Entonces deberían usar ropas ligeras, ¿verdad? Livianas, y también evitar un poco lo que son de colores oscuros, que atrae un poco más el calor, ¿verdad? Para así poder también estar bien cómodos, ¿verdad? Que es lo que la gente quiere, ¿verdad? Así es. Hablando un poco acerca del golpe de calor, eso también es muy importante que podamos... algunos seguramente ya saben, pero recordar nuevamente, estamos en una era también donde el aire acondicionado es bastante cotidiano, Sí. ¿verdad? Del día a día. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta para no estar con ese golpe de calor? Claro. Y de repente nuestros oyentes, algunos ya han pasado estos síntomas que voy a mencionar ahora y dicen, no sé qué me pasó. Realmente estaba muy bien adentro, ya sea de la casa, ¿verdad? O estaba bien en la oficina, pero cuando salí de repente afuera, no sé qué me pasó, me mareé mucho y justamente empezamos, ¿verdad? Con los síntomas. Sí. Mareos
mareos importantes, dolor de cabeza repentinos, así que no tenías y ahora de repente empiezas a tener dolor de cabeza, te sientes muy débil y parecía que te vas a desmayar, incluso uno puede llegar a desmayarse y le da náuseas, incluso puede tener vómitos. Son algunos síntomas, o sea, los síntomas más frecuentes del golpe de calor. Y es muy importante determinar qué es lo que está pasando en estos casos, ¿verdad? O sea, uno podría saber ya entonces que está con ese problema en ese momento, que es algo brusco y bueno, ¿qué hacemos en ese momento, verdad? Y bueno, lo ideal es estar en un lugar fresco ya sea en una sombra, debajo de algo, de un árbol o bueno, donde haya sombra y poder hidratarse lo más rápido posible, ¿verdad? Tomar agua, si hace falta se derrama un poco de agua también. Son los primeros auxilios que se puede hacer en estos casos. Excelente. Y también hablamos un poco, por último, de la alimentación, ¿verdad? Que es también un factor muy importante para no caer de repente en algunas situaciones que estén estropeando nuestra salud, ¿no? Totalmente. Por ese caso, por ejemplo, es muy importante llevar en cuenta los alimentos que de repente pudieran descomponerse por no tener la temperatura adecuada. Entonces, idealmente es consumir los alimentos que se preparan en casa o en los patios de comida, pero en donde no tenga que conservarse mucho tiempo, ¿verdad? Entonces se prepara y se come, es lo ideal. Evitar un poco más las comidas callejeras en donde no estemos seguros de cómo estaría el tema de su conservación, porque muy rápido puede tener esa situación de descomponerse y el problema en ese caso es en que pudiera tener toxinas en muy poco tiempo con su mal cuidado o sea, mala conservación. Exacto. Y ser muy dañino para el ser humano. Ok, ahí está entonces algunas recomendaciones. Quizás podríamos ir charlando un poco más en otros programas acerca de esto que me parece muy importante en este tiempo, en esta época de calor que estamos teniendo. Doctor, muchas gracias nuevamente por tu tiempo. Un gusto como siempre, José.